Las mujeres ya no podrán decidir sobre sus propios cuerpos. Missouri se convirtió en el primer estado en prohibir el aborto al derogarse la ley. Esta clínica de San Luis había sido el último lugar del estado en realizar el procedimiento. Para mí es trágico, porque luchamos mucho para que se aprobara esta ley en 1973, cuando finalmente se consiguió la victoria. Ahora, 50 años después, nos la han quitado de golpe. Los antiabortistas celebraron la decisión ante el Tribunal Supremo. Me alegra mucho que la generación más mayor de antiabortistas pueda ver esto, y agradezco mucho su perseverancia. Me alegra formar parte de la segunda generación que puede impulsar esto en los 50 estados. 3 estados tenían leyes de activación o gatillo. Eso significa que el aborto se prohibió inmediatamente al conocer la sentencia, o que se prohibirá en un futuro próximo. Más de una decena de estados podría hacer pronto lo mismo. El fin de la ley Roe contra Wade fue posible después de que el expresidente Donald Trump nombrara a 3 jueces conservadores para el Tribunal Supremo. En su fallo, el tribunal argumentó que el aborto no estaba profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de Estados Unidos. Para la vicepresidenta Kamala Harris, esas palabras sientan un peligroso precedente. Esa teoría pone en cuestión otros derechos que creíamos asentados, como el derecho a utilizar métodos anticonceptivos, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al matrimonio interracial. En las calles de Nueva York y de otros lugares, los partidarios del derecho al aborto mostraron su indignación. En un país sin sanidad pública universal y sin apenas licencia por maternidad, para ellos se trata de un derecho humano básico. Y luego del shock, ahora viene la controversia legal. Biden mueve fichas mientras los activistas y juristas pro derecho al aborto miran hacia las leyes y al sistema judicial de los Estados Unidos para buscar alternativas a la prohibición. Y el periodista Pablo Pardo nos amplía los detalles desde Washington. Pablo, saludos. Y bueno, decíamos, el primer movimiento legal lo ha hecho el presidente Biden. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Sí, pero por ahora no hay ninguna opción. Es decir, hacen falta 60 votos en el Senado para aprobar cualquier ley y más aún una ley del calado de la ley del aborto. Con lo cual, Biden y los demócratas saben que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de llevar esto adelante. Donde sí que va a haber mucha más controversia va a ser en los estados, porque, por ejemplo, en muchos estados sí que se pueden plantear recursos contra las leyes que van a prohibir el aborto. Aún así, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que con las leyes que van a entrar en vigor una vez que la sentencia sea formalmente anunciada, por ejemplo, en Texas será a finales de agosto, principios de septiembre, una persona en Texas que ayude a una mujer a abortar puede ser condenada a cárcel de por vida, es decir, se va a morir en la cárcel. En Alabama son 99 años. De hecho, ya hay una mujer en Texas que ha sido procesada por provocarse a sí misma un aborto y ha sido acusada formalmente de asesinato. Con lo cual, las posibilidades de que esta sentencia sea revertida parecen absolutamente inexistentes en este momento. A todo esto, hablemos por favor de las otras posibles acciones de aquellos que no se quieren rendir del movimiento en defensa del derecho al aborto. En los Estados Unidos hay un debate que critica las leyes del siglo pasado y del inexistente enfoque de género que dicen en la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué acciones podríamos ver al respecto? En realidad, muy pocas. En términos de modificar el Tribunal Supremo, es absolutamente inamovible. Los jueces del Supremo están nombrados de por vida. En términos de actuar sobre los sistemas judiciales de los estados, ahí sí que hay más posibilidades. Pero ahí lo que se va a producir es una escisión muy grande, que ya se está produciendo, por ejemplo, entre los estados que son pro aborto, como por ejemplo Maryland o Massachusetts, donde están tomando medidas para proteger el aborto, y los estados que son antiaborto, por ejemplo Luisiana, Texas, las 2 Dakotas, otros muchos estados del centro y del sur, donde están tomando medidas mucho más extremas, digamos, para criminalizarlo y prohibirlo. Con lo cual, incluso derechos como el matrimonio homosexual, las relaciones homosexuales o los anticonceptivos han sido puestos en tela de juicio por uno de los jueces del Supremo en esta sentencia.
Estados Unidos fraccionado por la ley del aborto. Muchas gracias, Pablo Pardo, en Washington. Gracias.